Bienvenidos al canal La Poderosa Mente. El pasaje que vamos a estudiar hoy se encuentra en Génesis, capítulo 12, los versículos 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era en gran manera hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham, y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Hermanos, hermanas, esto es palabra de Dios. Oremos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para poder comprender la profundidad de tu palabra y la verdad que nos quieres revelar en este pasaje. Amén. Bueno, pensemos en esto. Apenas Abraham ha recibido esa promesa monumental de parte de Dios, se enfrenta a su primera gran prueba, una hambruna. Pero esto no es solo una dificultad, es una auténtica crisis de supervivencia. Es el escenario perfecto donde la fe, que recién ha sido declarada, tiene que pasar de la teoría a la práctica. La hambruna lo obliga a moverse, a tomar una decisión. Y la decisión que toma Abraham, pues, no nace de la fe, sino de todo lo contrario, del miedo. Ante la amenaza, no vemos que consulte a Dios en ningún momento. En vez de eso, diseña un plan completamente humano, una estrategia para protegerse a sí mismo en una tierra que no conoce. Es aquí donde empezamos a ver esa distancia, ese abismo entre la promesa divina y la respuesta humana llena de temor. Si analizamos sus palabras, la motivación es transparente, ¿verdad? Que mi vida sea perdonada por tu causa. El foco, el centro de todo, está puesto completamente en su propia preservación. En lugar de confiar en que el mismo Dios que le hizo la promesa lo iba a proteger, a él y a esa misma promesa, Abraham se apoya en su propia astucia, en una media verdad para poder sobrevivir. Es que el plan de Abraham es un fracaso en muchos niveles espirituales. Primero, porque sustituye la confianza en Dios por la confianza en su propio ingenio. Segundo, porque compromete su integridad y la de Sarai a través del engaño. Y lo más grave de todo es que pone en peligro el mismísimo corazón del pacto, ya que Sarai era la matriarca de la descendencia prometida. Y todo esto ocurre en un vacío espiritual, sin buscar para nada la guía de Dios. Y justo en ese momento, cuando el plan humano parece destinado a causar un desastre que no tiene vuelta atrás, la historia da un giro espectacular. Dios interviene. Este, hermanos, es el punto de inflexión, la demostración de que el poder soberano de Dios opera por encima e incluso a pesar de nuestros errores y debilidades. La frase clave aquí es más el Señor. Abraham está en silencio, está pasivo, completamente atrapado en las consecuencias de su propio engaño. Pero Dios no está pasivo. Él actúa y lo hace de forma decisiva para proteger su pacto. La protección de la promesa, como vemos aquí, no dependía de la fe perfecta de Abraham, sino de la fidelidad perfecta de Dios. Y esto es una ilustración perfecta de lo que en teología llamamos la soberanía divina. Dios no es un espectador pasivo en la historia, es el autor que la dirige. Sus propósitos no pueden ser frustrados por nuestros miedos o nuestros malos planes. Él tiene la autoridad sobre reyes, sobre naciones, sobre cualquier circunstancia para cumplir su voluntad. Observemos este contraste porque es fundamental. El esfuerzo de Abraham, que nace del miedo, conduce a una crisis y a la vergüenza. La acción de Dios, basada en su fidelidad que no se quiebra, resulta en corrección y en liberación. Es una lección muy poderosa. Nuestros mejores planes, si están fuera de la voluntad de Dios, son frágiles. La intervención de Dios, aunque a veces pueda parecer dolorosa, siempre busca restaurar su promesa.
La forma en que se resuelve este conflicto no es con un castigo para Abraham, sino con una asombrosa demostración de gracia. A pesar de su fracaso monumental, Dios no lo abandona. Lo que hace es corregirlo y restaurarlo, algo que, seamos sinceros, Abraham de ninguna manera merecía. Hay una ironía increíble en esta escena. Abraham, el hombre llamado por Dios, el portador de la promesa, termina siendo reprendido moralmente por un rey pagano. El faraón, al descubrir la verdad, actúa con más rectitud que él. Esto lo que hace es subrayar la profundidad de la caída de Abraham y la vergüenza que su miedo le ocasionó. Fíjense que Abraham no hace nada para ganarse esta restauración. No hay disculpas, no ofrece restituir nada, simplemente recibe de vuelta a su esposa y es enviado con todas sus posesiones. Esto no fue algo que se ganó, fue un acto puro de la gracia soberana de Dios, rescatándolo de un abismo que él mismo había cavado. Entonces, ¿qué principios de fe podemos extraer de este relato? Primero, que donde abundó el pecado de Abraham, sobreabundó la gracia de Dios, tal como nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos. Segundo, que la protección de Dios sobre sus promesas no depende de nuestra perfección, sino de su soberanía. Y tercero, que su corrección no busca destruirnos, sino que es una expresión de su misericordia para guiarnos de vuelta a Él, demostrando que el Señor, al que ama, disciplina. Ahora, la invitación es a llevar esta historia tan antigua a nuestro presente. La experiencia de Abraham no es solo un relato del pasado, sino que es un espejo para nuestra propia jornada de fe. Esta historia nos deja con una pregunta que resuena hasta el día de hoy. No se trata solo de identificar en qué áreas, ya sea finanzas, relaciones, el futuro, actuamos por miedo. La pregunta más profunda es, ¿por qué nos resulta tan fácil confiar en nuestros propios y frágiles planes antes que descansar en la soberana gracia de Dios, incluso cuando sabemos el alto costo que tiene nuestro temor? Queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Hecho en Casa 369, el mejor pan de Chile. Pueden encontrarlos en Instagram. Que la paz del Señor sea con todos.